¿Y qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Hola, hola, hola. Hola, Ivana. ¿Qué cuenta? Buen día. Un día espectacular. Hermoso, estábamos diciendo recién con Pancho. Frío, pero lindo, sí. lindo. ¿Cómo? A la tarde vamos a tener la primavera. ¿Viste? 19 grados son en primavera, 19 grados. Tal hace cual. calor. Y no sé en qué el hace gobierno con la también se viene con primavera y todo. Ahora cambia todo. Yo quiero que reproduzcamos de alguna manera la conversación que estábamos teniendo fuera del aire, lo que vos me decías ahora, lo que me decías de Sergio. Sabés que yo el análisis que hago, bueno, en primer lugar hay que ponerlo en contexto histórico. Me encanta cuando que nos se riamos juntaron, todos, pues ya estamos cuando todos se regalados. juntaron a Raúl Alfonsín Sí. y Carlos Menem, y no te permito que le digas nada, en el 94 la intención de Alfonsín, copiando las socialdemocracias del mundo, era poner la figura del primer ministro. Él quería... él siempre, bueno, hablaba en privado, hablaba del partido único, como todos los sistemas comunistas, que tienen partido único, Cuba, la Unión Soviética, bueno, Venezuela, y una oposición figurada, como siempre fue. Y él tenía la idea de que Argentina tenía que tener, como todas las socialdemocracias europeas, la figura del primer ministro, que en realidad es el ejecutor de todo, ¿no? Tienen una figura simbólica. Es como el primer ministro es el es que como va. la directora y la vicedirectora del colegio. Claro, el que sale a la cancha. Que labura y es la vice. Y bueno, como en las comisarías también. El subcomisario es el que maneja toda la parte operativa. Menem, Raúl Alfonsín era muy astuto. Era un político de raza. O sea, tenía muy buen discurso, tenía el blindaje de los medios. Nadie comentó nunca que era el apoderado del ERP, era el abogado de Santucho. O sea, salió inmune a todas las críticas. Quedó como el padre de la democracia, cuando yo en realidad creo que la madre de la democracia fue Margaret Thatcher, porque cuando las guerras se pierden, por lo general los países que ganan, el país vencedor pone las condiciones. De hecho, hay muchos datos históricos que indican que el programa de gobierno para los futuros años en esa época fue instalado por Inglaterra, a los cuales muchos militares se opusieron, porque veían que iban a desmantelar las fuerzas. Pero bueno, el momento histórico fue ese. Alfonsín quería la figura del primer ministro y Menem astutamente hicieron la reforma y apareció el jefe de gabinete, que en realidad el jefe de gabinete es la figura del primer ministro, pero devaluado al poder político. Entonces iba a ser siempre el primer ministro iba a ser siempre el empleado del presidente. O sea, con un país presidencialista, sí, como el que tenemos, digamos que las funciones operativas del jefe de gabinete serían las de un primer ministro, pero siempre que no se vaya pero un adornamiento, claro, del argumento que quiere imponer el presidente. Entonces, yo lo que veo es que ahora, en este gobierno, están tratando de instalar a Massa como el primer ministro, el piloto de la tormenta, digamos, como fue en algún momento Pellegrini, que agarró las cosas cuando quemaban. Yo lo que considero es que, viendo la historia, digamos, o sea, lo que pasó hace 3 años, 4 años, que se estaban matando dentro del Frente de Todos, con Massa parecía Massa parecía expert hace 4 años. Tenía un discurso, digamos, que en el diario público es de la ultraderecha. Iba a eliminar los ñoquis de la cámpora. No, la iba a eliminar Cristina. Sí, iba a eliminar la puerta giratoria, iba a prohibir que toquen la justicia. Con lo linda que es todo, lo linda que queda ahí en la cooperativa. Entonces, yo creo que ha ganado esta figura del primer ministro y Sergio Massa la toma porque no tiene nada que perder. No, políticamente claro. Era un cadáver político, digamos, dentro del Frente de Todos nadie lo quiere, o sea, nadie lo quería. Igual es raro, porque te militan cualquier cosa. Eso yo tengo admiración por eso, ¿no? O sea, yo tengo admiración de que tienen un coraje, tienen una valentía que todos los demás, toda la sociedad entera no la tiene. No tienen vergüenza. Bueno, pero la vergüenza pasa por otro lado. Bueno, pero yo te puedo militar la carrera de un asesino y sin embargo te lo defiendo, sí, a rajatabla, sin críticas. Y fíjate que están militando la vuelta de Sergio Massa como si fuese, no sé, el emperador que vuelve de una batalla y que viene a dar batalla y viene a cambiarlo todo y viene a mejorar las cosas. Cortos interruptos. Entonces yo lo que... Cortos interruptos. Sí. A mí me pasa otra cosa con eso que estás diciendo vos. Sí.
Domínguez le dijo vasija vieja, fue hasta ayer su ministro de Agricultura, o sea, la quiso por poco asesinar políticamente y hoy está ahí al pie del cañón. Ahora, en los momentos en donde el país se hunde, ¿importa eso? A mí me importa un bledo lo que se digan entre ellos. De hecho, se dijeron de todo, hasta se tiraron con carpetas más pesadas, como por ejemplo con Aníbal. En plena campaña por la, a mí la verdad que ya por la me pasa provincia, eso, por la ¿entendés? gobernación, Como, hacé algo bueno, se tiraron con Massa. cosas pesadas, Copate y con trabajá. el mercado de la droga, o sea, con de todo todo. eso, y después no pasó nada, después se sacan la foto juntos. Por eso. Entonces, por eso lo que dicen en algunas circunstancias, la verdad es que yo no les creo absolutamente nada. Tal cual. Volviendo a Massa, yo creo que Massa no tiene nada que perder, o sea, imagínate que si entra y fracasa, que va a fracasar, porque en realidad no están cambiando el rumbo. No, pero a ver, hay que ser honestos con la gente. O por lo menos con lo que quieren honestidad. Aunque la honestidad sea cruda. Yo voy a intentar pero es que no hay cambios, no hay cambio, no hay programa. Alguien pensaba, cuando estuvimos acá hace 15 días, con Batakis levantando la voz del plan Helvar. O sea, el plan Helvar terminó en el Rodrigazo. Lo dije yo, que no soy un técnico, que no soy un especialista. O sea, leyendo un poco de historia, viendo y escuchando a algunos economistas que por lo menos te dan independientemente de que vos estés con la idea política o no, la política pasa por otro lado, pero la parte técnica, sí. o sea, viendo los datos, el Rodrigazo fue saliendo la explosión del plan Helvar, en donde nosotros acá hablamos un montón de sustitución de importaciones y todo eso que lo impuso Helvar. Tenía una visión absolutamente irracional de la economía. O sea, él hacía economía sin la gente. Y es bárbaro, hacer los números y después no analizar los comportamientos humanos. Claro. Y total, después discursivamente le echás la culpa al mercado, todas gente. abstracciones. Claro. Cuando no tenés en cuenta que el mercado en realidad es la sociedad interactuando entre nosotros. Exacto. Sí, exactamente. Somos nosotros. Entonces, yo digo, bueno, vamos a empezar a analizar. ¿Qué tiene para perder Sergio Massa? Nada, si está perdido. Está dentro ahí, no, de todos los cargos que quiso, porque o sea, en realidad es una araña que vos está decís que tratando le de vendría prenderse. bien este tema a Massa. Pero ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a más- ofrecer mi corazón. Exactamente. Ahí está. El más beneficiado es Massa. O sea, Massa ha ganado. Le ha ganado a Fernández, le ha ganado incluso al área dura de tuvo Cristina. un momento tan glorioso Sí, como el de ayer. Porque lo que quiere él es allanar el camino hacia la presidencia. O sea, él tiene aspiraciones presidenciales que siempre fueron cortadas por tal el cual. Frente de Todos y también por la oposición, ¿no? Sí, claro. Entonces, él va a hacer lo que sea. Para estar ahí. Tomemos en cuenta que es gente que no tiene las prácticas morales que tenemos nosotros, no tienen ética. Ayer pueden decir una barbaridad y mañana pueden decir otra. Nosotros ya lo entendimos ¿Entendés? a eso, O sea, Andrés, creo. yo, ¿no? por lo general, cuando no sé cuál es tu opinión. discuto sí, obvio. Creo que lo entendimos todos. Eh, Que a esos niveles Bueno, no poder. no existe. Entonces, pero bueno, yo La moral siempre es parto no de explicarlo de ellos, sino tratar de interpretar lo que hacemos nosotros con eso. Porque en definitiva ellos ya sabés para dónde van. O sea, ya sabés que no sabés para dónde van. Exacto. Y donde esté el poder, allá los vas a y encontrar. nosotros no sé qué estamos haciendo. Estamos esperando que venga un Mesías, un Salvador. Ahora yo veía en las redes como que lo plantean como un Salvador. Cuando vino Bataki ya sabíamos que era un fracaso, rotundo, ya con lo que dijo el primer día. Con Pancho, como Ya- que pero porque no hay las plan. tuvieron no- ahí Pero un no hay ratito. ningún plan, o sea, entran y no sabés qué van a hacer, porque vos te podés oponer a un plan que vos consideres que es un ajuste feroz. O sea, de hecho, el ajuste lo hicieron igual, porque la devaluación que están haciendo con el tema del dólar y eso, la corrida cambiaria, yo no sé si no la hizo el gobierno, sectores ligados al gobierno, porque vos ponete a pensar, las exportaciones por ejemplo, de lo que nosotros exportamos, que generalmente son productos primarios del campo, se cobran en dólares. Si vos cobrás en dólares y pagás los sueldos en pesos, yo ayer hablaba con 2 empleados municipales, de los rasos, de los que me gustan a mí y que laburan, no de los que no van a laburar, que yo los defendería, pero a capa y espada. Y yo les digo, bueno, la paritaria que firmaron hace 2 meses no sirve más. Ya se la devaluaron, se la licuaron. O sea, no sirve más el aumento que le dieron. ¿Por qué? Porque cuando vas a ir a comprar con esa plata al supermercado, las cosas te aumentaron un 20, 30%, 40%, 50%. Entonces, los están ajustando. Antes al sector privado los vienen ajustando de hace ferozmente de hace un montón de tiempo. Un ajuste que en el discurso público no está. O sea, nadie habla de ese ajuste. No hay ajuste.
O sea, solamente hubo un ajuste, el último ajuste que en teoría se hizo fue el de López Murphy, que salió, pero después no contaron lo que pasó después, que vino el desastre que vino. Entonces, en el Rodrigazo tampoco ajustaron al plan Helvar, entonces terminó el Rodrigazo. O sea, las cosas se hacen de hecho, los hechos suceden por la propia inercia que llevamos. Y los políticos parece que están al costado ahí, ¿no? Solamente están presentes para cobrar, pero cuando hay responsabilidad de hacerse cargo, nadie se hace cargo. Se corren al costado, dejan que las cosas sucedan y no hacen absolutamente nada. Y si llegan a sacar la policía, después sí son juzgados y qué sé yo. Entonces, esto de que yo estoy en las buenas, pero no estoy en las malas, imagínate que el ajuste que hicieron ahora con la última corrida cambiaria es feroz. O sea, aumentó como 50 pesos el dólar. O sea, imagínate que es poder adquisitivo que perdemos, porque los precios están atados. O sea, ya dijimos que el dólar es un precio más de la economía. Si las cosas aumentan y aumentan al ritmo del dólar y los sueldos se frisan, bueno, eso es ajuste. Ujú. Es la primera vez que yo veo un ajuste bastante fuerte sobre el sector público. Por eso, las organizaciones sociales, esto es opinión, las organizaciones sociales y todos los sindicatos y todo, van a tener que estar en plan de lucha permanente con esta situación. Bueno, o sea, no van a salir de la calle, no van a lograr que salgan de la No, calle. bueno, vos sabés que justamente... Por ahí un tiempo. Sí, pero vos sabés que Infobae cuenta que ya Massa lo primero que hizo fue llamar a las organizaciones sociales y se quiere juntar con la CGT y con las organizaciones sociales. Bueno, vamos a ver si adorna a los sabe jefes, porque quizá adorna a es lo los que se puede jefes venir. para que aplaquen a las bases, o quizá las bases sigan en la situación que están, que es calamitosa, todos. Entonces, yo lo que digo de es, vuelta. ¿qué tiene para perder más? Ahí estamos, ¿no? La neblina no solo es climática, sino también es política. Nada. El tipo se presenta en una situación caótica, en donde no dan pie con bola. Usted ya fue Presenta ministro. como vengo a poner el corazón para ver si puedo frenar toda esta situación. Ponele que no frene nada, que es lo más probable. Pero que en base a lo que haga pueda calmar los ánimos. poquito. Que calme los ánimos. Sí, ya con Independientemente de que nos sigamos empobreciendo, que sigamos para atrás, que no solucionemos ninguno de los problemas, nada. Ya queda como un ídolo, porque ni siquiera están pudiendo hacer eso. Porque yo lo que veo es que la situación económica se viene deteriorando a pasos agigantados. Pero lo que yo percibo en la gente, yo hablo bastante con la gente, aunque no parezca, y hablo con gente que no opina como yo. Y yo lo que veo es que antes, imagínate que yo no tengo práctica, o sea, lo privado mío se expresa en lo público, no tengo desfasaje entre lo privado y lo público. Por eso también a mucha gente le molesta lo que hago, lo que digo, y por lo general en lo público soy peor que en lo privado, porque a mí me gusta tocarle las fibras a la gente, que salte, que se dé cuenta, que se despierte, a ver para dónde vamos, que piense. Y antes me puteaban, me decían que era un hincha pelota, que era un pelotudo, bueno, perdón con las palabras. Me decían cosas peores, me invitaban a pelear en la plaza. Lo sé. Bueno, yo eso lo tomaba, pero cada posteo había un montón de gente. Primero que había poquita gente que te seguía y había mucha gente que te criticaba. Ahora me pasa lo contrario, creo que en privado la gente está peor que yo, está más furiosa que yo. Sí. Y en público, Porque no de a lo puede poquito se decir. empiezan a manifestar. Creo que sí, que tratar de ocultar los sentimientos, estos sentimientos que tiene uno encontrado. Agobia. Y también agobia al votante, ¿no? Porque el Claro. votante está frustrado. Y muchos no te reconocen nada por fanatismo, pero bueno, eso no importa. Así como también hay liberales que no reconocen que hicieron un desastre en los 90, Tal cual. que esa es una discusión permanente que tenemos todos. No reconocen, entonces al no reconocer, por ahí cuando saltan de la peor manera. Yo me doy cuenta de esto. O sea, el gobierno se está dando cuenta, obvio. Si un perejil se da cuenta, el gobierno también se está dando cuenta de que la crispación social, que el horno no está para bollos, y nunca, en los procesos sociales, nunca se sabe cuándo va a explotar esto. O sea, vos ponete a pensar que la Primera Guerra Mundial explotó cuando asesinaron a un señor de la nobleza. Fue un hecho casi aislado que detonó todo el sistema. O sea, pero bueno, había crispación oculta, digamos, en el subsuelo. Es como que si acumulás gas en el subsuelo, ¿no? Tirás una chispa y explota. Después
algunos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Nos olvidamos de que Alemania tenía una hiperinflación monstruosa después del Pacto de Versalles. O sea, entonces la sociedad estaba preparada para alabar a un líder mesiánico como Hitler. Y después salieron a matar. O sea, el tipo explotó todos los sentimientos más oscuros de toda la sociedad, porque los dedos no surgen de un repollo. O sea, tienen aprobación. De hecho, surgió con el voto popular. O sea, los alemanes hicieron eso, no solamente el enfermo ese. Después que le hayan echado la culpa a 10 tipos, bueno, pero avalaron todo eso. Después, bueno, el Rodrigazo, o sea, todos los problemas, la primavera árabe, lo que pasó ahora en Sri Lanka. O sea que un acontecimiento que parece individual explota todo el sistema. Y termina la gente, la plebe, la masa, metido dentro de la casa de gobierno, rompiendo todo. Hablando de Entonces, eso, creo que lo están leyendo. Bien. Y están haciendo algunas jugarretas para, no sé si para solucionar los problemas económicos, ni culturales, ni sociales, porque ahí tendría que haber un cambio de rumbo total y un programa serio que vos lo puedas, aunque sea, criticar, pero no se sabe qué quieren hacer. Van poniendo parches. Yo lo veo de ese lado. Lo que sí están haciendo es creando relatos, o sea, mostrando las cosas de otra manera, mostrando otro perfil. Bueno, no te gusta Bataki, te pongo a Massa. Capaz que con no, el hay centro, una cosa, centro-derecha, centro-izquierda, hay una cosa lo que convencemos. nos reíamos con Pancho antes de arrancar, o no sé, creo que lo decíamos al aire también. Cuando fue elegida Silvina Batakis, que fue un fin de semana, justamente ayer nosotros hablábamos, después vino Martín Carnaghi a charlar y hablábamos, digo, el fin de semana vamos a estar con el culo mirando al norte todos otra vez a ver qué pasa y a quién eligen y bueno, fue mucho Pero antes, fue ayer, ¿no? Hoy es viernes, ya está resuelto. Esperá. Cuando pasa lo de Silvina Batakis, que fue un fin de semana, ¿te acuerdas que tuvimos un sábado, un domingo esperando que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no? La eligen, la ponen a Silvina ahí, y lo que nos cuentan los medios de comunicación, a todos, es que le habían dado la derecha tanto a Alberto como a Cristina. Cuando la sacan a Silvina Batakis y entra Superman, Sí. resulta que nos cuentan que Silvina no tenía el aval de los dos y que Superman sí. Bueno, Entonces vos a decís, Cristina también en la "Ay, situación que Dios". está le conviene que esté Massa. Dios. Porque a Massa le pueden delegar todos los problemas, como siempre hizo. Pero ¿por qué no nos cuentan la verdad, que es que Silvina no tomó ninguna decisión, entonces por eso se Bueno, tuvo pero que ir? acá tenemos el O no problema pudo, que no la dejaron, o lo la que fuere. sociedad está equivocada. O sea, esto tenemos que dejar en la Argentina de empezar de discutir que es una cuestión de personas, de personajes. O sea, no es una cuestión de personas. Vos pongas a quien pongas. Si vos tenés la radio funcionando, A ¿sí? Cacho. Castaña. Que funciona mal, digamos. Funciona mal porque tenés malos equipos, tenés mala conexión, tenés malos los micrófonos, el operador es malo. No, digo esas cosas ojo, para que se corto todo acá nomás. No se te escucha No, más. digo esas cosas para que entiendan. No se te escucha más. Y poner que no estés vos sos la dueña de la radio y vos ponés un periodista, ¿sí? Y bueno, la radio no se escucha. Pero la gente te dice, mirá, no se escucha. O sea, no se escucha bien, la verdad es que tiene interferencia. Cuando trato de escuchar, me canso, me harto y no te escucho más y la saco. Cambio. La música no suena bien, por más que sean los buenos temas y qué sé yo. Y vos, para conformar a esa audiencia, agarrás y cambiás el periodista. No vas a cambiar nada, en realidad los problemas de fondo siguen. Entonces, por más que acá cambien las figuritas, el conjunto de ideas que tenemos van a seguir funcionando mal. O sea, y cuando uno lo analiza desde afuera, no veo por qué tiene que cambiar, o sea, hasta que no me muestren un programa. Después te puedo criticar el programa o no te puedo criticar. O sea, yo creo que hay 4 o 5 cosas para hacer, sí o sí. O sea, pero ideológicamente han jodido tanto a la sociedad con ideas que no funcionan en todo el mundo, que no pueden cambiar de rumbo. Entonces yo lo que veo es que en la práctica están tratando de manipular la realidad, pero en el discurso siguen hablando para esa gente ideologizada. O sea, si acá no cortamos con esto, o sea, no, porque la ideología no se conecta con la práctica. Pero ese es el Andrés, problema. en este momento no están hablando de nada. Bueno, por eso, pero van a tratar Están de crear... calladitos. Bueno, pero sí están tratando fuertemente de crear relato. Bueno, ahora viene el superministro Massa, que va a solucionar los problemas. Grande Massa, es el único en el que confío.
Yo digo, pero ¿cuántas cosas hay para confiar en Massa? Cuando pasó por todos los partidos. Empezó la UCD. No, yo el único Empezó la que... UCD, era liberal. Sí, O pero sea, yo el pasó único por que todos leí lados. decir eso fue a Hugo Moro. Bueno, pero en definitiva lo están aprobando todos los de Frente de Todos. No sé si todos, pero... ¿Por qué? Porque me van a decir, no, yo no lo apruebo. Pero bueno, a nivel partidario sí. O sea, el partido, a ver, sí o sí te emboca a toda la gente en el mismo pozo. O sea, entonces... Y sí, o sea, en definitiva, yo, por ejemplo, nosotros estamos armando el espacio. Y no estamos con Milei, estamos con Expert. O sea, ¿nos convendría estar con los dos? Sí, por supuesto. Podemos militar a los dos, bla, bla. Sin embargo, no es así. Bueno, tendremos menos votos, tenemos las críticas de los de Milei. Y sí, es probable. Bueno, hay que sacrificarse. Las críticas y unas cuantas cosas pero más. Mis fuentes, o sea, mi fuente digamos, de riqueza, no es la política. Entonces yo puedo decir lo que se me antoja, lo que me parece, y discutir desde mi punto de vista porque me financio yo. Y todos los que están conmigo... En cambio, los políticos profesionales, los profesionales me refiero a los que viven de la política y no viven de otra cosa, están atados de pies y manos. Entonces yo estoy harto de esa gente que está atada de pies y manos, que te dice una cosa en lo privado, que son oposición siendo oficialismo. O sea, a mí me parece muy loco que, por ejemplo, Cristina sea la principal oposición a Alberto, pero que tenga el 70% de las cajas del país. Cuando vos tenés, o sea, bajo mis normas, la ética y mi moral, si yo no estoy de acuerdo con algo, no vengo más, aún sacrificando lo que cobro. O sea, porque si no, es una ridiculez. O sea, hay un desfasaje entre lo que dicen y lo que hacen, que era lo que nosotros decíamos la otra vez sobre lo público, la opinión pública y la opinión privada. Entonces, para mí se tiene que conectar, porque de ahí viene la reputación, y uno no puede gobernar sin reputación. O sea, vos tenés que mostrarte tal cual sos, tenés que mostrar un programa de gobierno, un programa económico, un programa social, y la gente lo tiene que votar o no votar. Si la gente lo vota, se hará cargo de lo que vota. Si la gente no lo vota, bueno, seguirá como está. Entonces, la pregunta siempre vuelve a lo mismo, a la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, en este letargo, esperando que venga Massa, San Massa o San Alberto. Antes era Alberto, después era Bataki, después era Guzmán. Ahora no sé quién va a ser. Pero siempre esperamos un Mesías, un Salvador. Por eso yo digo que la política en Argentina está convertida en una especie de experiencia religiosa. Es como que vamos al templo. Es una experiencia religiosa. Hasta le podemos poner la cortina. Pero están esperando, o sea, yo veo el mismo comportamiento que cuando van a un templo. Piden. Dejamos de creer en el individuo, dejamos de creer que nosotros somos creadores también de nuestro destino. O sea, dejamos de creer, de hecho, hasta en el destino. O sea, no en me el río destino, porque sino, me sale de todo, me sale canciones, poemas, me sale de todo. Incluso dejamos de creer en que nosotros somos artífices de nuestro propio futuro. O sea, ayer discutía con un amigo que me dice, no, ¿por qué acá va a pasar esto y esto y esto? Bueno, le digo, ¿sabés la cantidad de veces que, por ejemplo, el comunismo o, bueno, el mismo liberalismo ha hablado del futuro, hacer futurología, decir qué va a pasar, qué no va a pasar? No hay nada escrito. O sea, esto va a pasar lo que tenga que pasar. Ahora, si seguimos así, en la inercia esta, sin hacer absolutamente nada, sin despertar, sin reaccionar, que reaccionar no quiere decir para mí ir a romper cosas, ni ir a matar gente, vamos a ponerlo en claro porque ya estoy harto de que piensen en todo eso, pero reaccionar desde el punto de vista donde nosotros podemos decir algo, no quedarnos callados. Entonces yo creo que la política está trabajando con mucho éxito frente a la catástrofe que estamos viviendo, que es una de las peores de la historia, está trabajando muy fuertemente en eso, en apaciguar los ánimos. O sea, en calmar a la gente, en buscar la paz social, que tampoco es malo, pero es bueno si vos la buscás, la instalás, o por lo menos la promovés, siempre y cuando hagas los cambios de fondo que tengas que hacer, porque si no vamos a seguir siempre en la misma. Cada 3 o 4 años vamos a tener una revuelta. Yo creo que estamos en víspera de esto que, bueno, hay muchos que dicen que va a explotar, y que no va a explotar nada, porque analizando las sociedades, hay un montón de sociedades, bueno, volvamos otra vez al principio de la Primera Guerra Mundial, que explotó por una explosión individual, Sri Lanka, Rodrigazo, o sea, la olla se va hirviendo hasta que explota, con la tapa puesta. Pero en cambio también tenemos que tener el ejemplo muy presentes de que hay sociedades que jamás explotaron y que cayeron en la peor de las miserias,
en donde la gente se va, por ejemplo, trata a riesgo de su propia vida, como por ejemplo en Cuba, que es divino para ir a hacer turismo, a pasear y a visitar las playas, pero no es muy lindo para quedarse a vivir. Han caído en la sumisión sin levantar la mano, como los países del este. O sea, hay un montón de ejemplos. Entonces tenés los dos ejemplos. El punto es buscar un término medio y ver, y a los problemas atacarlos en el momento. Pero yo creo que mientras la política siga siendo usufructo del fanatismo, tanto de un lado como del otro, esto no tiene solución, o sea, no tiene ninguna solución. Y fanatismo no quiere decir, o sea, a ver, esto del término medio no quiere decir ponerse a charlatanear con todos. Porque yo, por ejemplo, a mí me dicen, no, pero vos no querés hablar con tal. No, ¿para qué? O sea, primero que venga con un programa y nos ponemos de acuerdo. Mis acuerdos tienen que ser programáticos, tienen que estar escritos y los tenemos que cumplir, obvio. La palabra tiene que ir en función de lo que nosotros programamos. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 propuestas. No ha sido tomada ninguna. Entonces, ¿para qué me voy a sentar a charlatanear con alguien? Y mucho más con un político, que sabés que te dilata los tiempos, te dice, bueno, una reunión hoy, mañana otra reunión, dentro de 2 semanas otra reunión. Y yo tengo que estar trabajando en ese tiempo. ¿Se entiende a dónde voy? El tiempo del político parece que ser ilimitado. En cambio, el de la persona independiente no. Nuestros tiempos están acotados, o sea, sí, claro. Yo para venir acá a la radio tengo que sacrificar trabajo. ¿Lo hago? Sí, por supuesto, me encanta. Agradecido de eso. Pero requiere de un sacrificio. Claramente. ¿No? Que no es un sacrificio al látigo, lo vengo con gusto, obvio. Pero sé que con esto pierdo, bueno, yo pongo en el equilibrio y me parece que es bueno lo que hago. No lo que hago por mí, sino el hecho de venir a decir algo, como vienen todos los otros columnistas. Si bien algunos no pensamos iguales, a mí me parece bárbaro que vengan a opinar, que vengan a evaluar. Sí, podemos discutir lo que quieran, pero yo valoro la honestidad intelectual, desde dónde me estás hablando. Yo lo que veo en los políticos, por lo general, el 99,9%, como los profilácticos, haciendo la comparación, sí. Yo veo que no hay ningún tipo de honestidad, no hay nada en limpio que sacar. No, por eso mismo tampoco hay credibilidad, por eso tampoco funciona la economía, porque no hay reputación, no tenés nada de respaldo de lo que dices. Bien, teniendo en cuenta esto que vos decís, durante mucho tiempo todos encajamos que nos estaba yendo muy mal con las exportaciones y todo eso por la guerra entre Rusia y... No, yo no le he hecho la culpa a la guerra. Bueno. Al contrario, debería ser teníamos mejor. Problemas de todo tipo, ¿no? Ayer es una oportunidad para la Argentina. En A Dos Voces estuvo el ya ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez. No sé por qué lo invitan a El Dipi en A Dos Voces. Supuestamente era un programa serio, digamos, bien de Clarín, pero supuestamente... No, pero también lo invitan a Domínguez. Y pasa esto, y me gustaría que lo escuches y me digas qué te parece. Está de vuelta entre Beliboni, el Dipi y Fabio. ¿Le puedo preguntar algo a Domínguez antes que se vaya? No era lo que habíamos pactado, pero... Sí, disculpe. Usted dice que también fue el problema de la guerra, ¿no? La guerra fue algo que... La guerra empezó 3 días antes que nosotros tengamos 6% de inflación. A ver, creo que realmente decir que la guerra es la culpable de todos los males que nosotros tenemos, saquemos la pandemia, que fue algo que realmente, pero que la guerra sea culpable de todos los males que tenemos. Déjame aclararte, por lo menos, no es problema de todos los males, simplemente al mundo le faltó el trigo y el maíz que aporta Ucrania, que por suerte el fin de semana pasado se liberó, y eso hizo que los precios de los commodities volaran y que faltara gas. Nuestro problema... Yo no soy economista, Sí. Te digo lo que veo. Nosotros pagábamos... No, pero forma parte de este gobierno. No soy parte, sin beneficio de inventario, sí. y muchas cosas no he sido parte de la polémica, pero debo decir, me he sentido lastimado porque creo que hay agravio o adjetivos que nos lastiman innecesariamente. Me parece que podemos discutir todo sin... Antes que me conteste, el gobierno nos lastima hace 2 años. ¿Cómo? El gobierno nos lastima hace 2 años. A ver, perdóname, con esto cierro. Si lo que te quiero decir, el ¿no? problema del gas es concreto. El aumento del valor del gas y la importación del valor de gas es un problema concreto. La importación de combustible son los problemas concretos
que hoy tiene necesidad de responder la Argentina. Julián, Gracias. no, lo conozco, Lo vamos a Julián, liberar. pero le quiero Lo vamos a decir liberar, otra Nico, cosa. porque no forma parte de seguro, este Julián debate. lo conozco, pero a ver, una cosa es la relación y otra cosa es cuando está ocupando un lugar. Pero ¿por qué no se le puede Pellegrini hablar? tiene No, la no es que no se le solución. puede hablar. El debate era de ustedes y, Edgardo, ellos no venían a hablar del Edgardo, tema me del campo. despido, me Pero que despido. estaban los Parte de la cinco. mesa. ¿Por qué Ay, no Pablo, podemos Pablo, hablar con un Pablo, político? Ah, sí que puede hablar. Opinión piropo, verdad, No, consecuencia. yo lo interpreto que no dijo nada, dice lo de siempre. Acá O sea, vamos a hablar. son expertos en parábolas, en zafar. No dice nada, no dice absolutamente nada. O sea, si nos remitimos al tema del gas, el combustible, tenemos que ver por qué perdimos autosuficiencia. O sea, hay que analizar todo el contexto energético de Argentina. Yo participé en 2 proyectos de energía sustentable que estaban súper interesantes y que en donde la Argentina era beneficiario, o sea, cualquier privado argentino que se ponía a trabajar en eso era beneficiario de los fondos Iberoecas y de los bonos verdes que se generaron a través del protocolo de Kioto, cuando se analizó el cambio de política energética en el mundo entero. Ujú. Y la Argentina tenía problemas para hacer lo que queríamos hacer. Yo con un socio español teníamos enormes problemas legislativos, o sea, políticos. No teníamos legislación, entonces ninguna empresa te va a venir a poner plata para empezar a armar plantas marítimas, eólicas, solares, porque necesitas tecnología, te necesitas un montón de cosas que no las tenemos. Obviamente. Te necesitas importar. Entonces, Y que esto viene de hace muchísimo tiempo, o sea, no nos puede sorprender. Es lo mismo que la otra vez dije, que Alemania, estamos hablando de Alemania, que todos lo idolatramos y qué sé yo, está pensando en Alemania, que viene con el tema de la ola verde y Sí, de Alemania. de la energía sustentable Alemania. y toda la agenda 2030 y qué sé yo, está analizando con el tema de la guerra, porque no se la vinieron venir, de prender sus antiguos incineradores en los edificios para calentar, para ser autosustentable, porque el 60% del gas viene a través de Rusia. Entonces, todas estas cosas que son de la agenda europea y que la agenda europea descuidó, como por ejemplo tener un ejército para combatir con personas como Putin, que están sentadas sobre un arsenal impresionante, todas estas cosas no nos pueden sorprender. O sea, solamente nos puede sorprender a un idiota, como nos sorprende a nosotros como idiotas todo lo que está pasando en el país. En realidad no debería sorprendernos, porque si nosotros analizamos los últimos 30 años, ¿qué carajo hicimos para mejorar lo público? Cada individuo, nada, cero. No participamos en nada. Entonces no nos podemos sorprender ahora de que hagan lo que quieran con nosotros. Y yo creo que a un político no lo puede sorprender un problema geopolítico. O sea, mucho más de la envergadura de esto. O sea, debería ser una oportunidad. Argentina debería estar preparándose para este tipo de oportunidades que ya las tuvimos varias veces. Para exportar trigo, para exportar soja cuando nadie exporta. O sea, nosotros deberíamos ser beneficiarios de esta situación. Bien. Lamentablemente, parece cínico lo que digo, pero lamentablemente, o sea, deberíamos ser beneficiarios. Entonces, que contesten así, a mí me parece zafo de la chicana, porque el otro es un chicanero, es un representante de, no sé, pero a veces tiene razón, eso es lo grave. O sea, a veces hasta el que consideramos más imbécil tiene razón en el razonamiento que hace. Entonces, los políticos nunca dan respuestas concretas. O sea, a mí no me pueden decir que la inflación es a causa de la guerra de Ucrania, porque Ucrania tiene menos inflación que nosotros. Entonces, dejen de mentir, o sea, no somos boludos, no somos idiotas. No te enojes. Para cerrar, hay un titulito muy pequeño de Roberto Kachanowski, que yo sé que es un tipo que vos lees. Sí, no, sí. Dice, un triunvirato populista difícilmente puede reencauzar la economía. A mí Kachanowski es el tipo de economista liberal, muy buen economista, pero en lo político, yo soy liberal por lo político, no por lo... La práctica económica se desprende de la filosofía política, de las conductas que yo creo que tienen que tener morales y éticas. Y Kachanowski es un economista liberal que en lo político no es liberal, es socialdemócrata y es un operador muchas veces de Cambiemos. Entonces yo suelo criticarlo bastante. Si bien cuando hace cuentas, considero que es un tipo técnicamente muy loable, que argumenta muy bien.
No tengo capacidad técnica como para hablar a Kachanowski, por supuesto, Ujú. pero sé que brinda datos bastante buenos. Kachanowski es de los liberales que yo considero los liberales canapé, que están siempre atrás del escritorio y que cuando surge una fuerza política liberal siempre van en contra. Y si te pones a analizar las conductas de él, siempre está en permanente ataque a los liberales que hacen política. Porque les molesta esa clase de teóricos, intelectuales, que los liberales ensucien las botas. Pero partiendo de la base que nosotros defendemos una ética y una moral, y que el liberalismo es un movimiento político, o sea, que está sobre lo político, porque, por ejemplo, la libertad es política. O sea, la madre de todas las libertades es la libertad política. Lo que, por ejemplo, por eso condenamos a China, porque si no, en la economía deberíamos reconocer que China tiene un sistema de libre mercado, uno de los más grandes del libre mercado. Pero sin embargo, la libertad política no existe, porque hay un partido solo. Entonces, por más que les vaya bien con el libre mercado, con las medidas económicas, que es una de las cosas que nos dicen cuando nos quieren asociar con la dictadura. Entonces hay que empezar a separar eso. Te dicen, no, bueno, pero el gobierno militar fue liberal. No, porque la libertad política no existía. Si vos decías algo, te mataban. Entonces, la libertad más grande que hay para mí, la madre de todas las libertades, es la libertad política, la libertad del discurso público, de la expresión pública. Y Kachanowski, en ese sentido, es eso para mí, junto a otros, ¿no? Aunque yo interactúo también y los leo, porque en muchas cosas creo que tiene razón. Así que Bien. eso me gusta aclararlo porque hay una especie de fanatismo en todos los cuadros políticos en donde nadie reconoce nada. Yo creo que hay que hacer un ejercicio, pero fundamental, para que todos nos podamos poner de acuerdo. Yo creo que el país se puede mejorar y mucho, y puede salir adelante rápidamente, porque los argentinos la verdad es que somos bastante probos para trabajar en el caos. Trabajamos todo el tiempo en el caos, es todo siempre un caos. Estamos acostumbrados. Sí, estamos muy acostumbrados y Lamentablemente. y desarrollamos muchas herramientas para trabajar en el caos. Yo dudo de que un sueco, un suizo que están acostumbrados a planificar 30, 40, 50 años pueda vivir un mes acá trabajando. Lo dudo. Creo que le generaría un colapso mental. Entonces yo creo que si las principales fuerzas políticas se ponen de acuerdo, no en el discurso, ni en la charlatanería, y que vamos a dialogar, y el consenso, y ello, se ponen de acuerdo en un programa de gobierno. Mirá, te diría, para que se entienda bien, más o menos lo que se hizo a principios de los 2000, cuando caímos al pozo, al abismo, y de ahí se hizo como un acuerdo, bueno, se pusieron de acuerdo en 4 o 5 cosas. Bueno, de hecho Massa formaba parte ahí, casi, después fue, posteriormente, pero estaba redrado. Había gente que uno puede medianamente respetar. Había un programa, digamos, en el primer gobierno de Kirchner, como también lo hubo en el primer gobierno de Menem. Pero vos fijate que los políticos son administradores del caos. Necesitan del caos para luego acomodar un Igual poco. ya no necesitamos más Pero el caos. país, es loco lo que pasa en Argentina, creo que somos un caso único. El país se recupera rápidamente cuando por lo menos hay un programa y hay un acuerdo. Yo creo que es necesario un acuerdo político, pero no un acuerdo político de ponerme de acuerdo para ganar una elección. Claramente. No un acuerdo electoral. Estoy hablando de políticas públicas Se que entiende. puedan transferirse a las nuevas generaciones. O sea, darle un norte a todo esto. O sea, no podemos seguir poniendo parche sobre parche. Bueno, ¿qué hacemos con los planes sociales? ¿Qué hacemos con la cantidad de empleados públicos que están de más? ¿Qué hacemos con las oficinas en donde lo único que se le genera al trabajador es burocracia? ¿Qué hacemos con las reglamentaciones, con los 170.000 reglamentaciones? ¿Qué hacemos con los 180 impuestos? O sea, ¿qué hacemos con el déficit? ¿Qué hacemos con la inflación, con la emisión? O sea, creo que tiene que haber, ¿qué hacemos con la seguridad, con la justicia? Tiene que haber un acuerdo, no te diría en 40 puntos, sino en 5 puntos centrales, que nos den un rumbo. O sea, por lo menos para dónde ir. Cuando vos empezaste a estudiar, tu deseo, o sea, tu objetivo era recibirte. Ese era a largo plazo. A corto plazo era rendir exámenes. Tal cual. Bueno, para mí cuando yo empecé a entrenar, el objetivo mío era competir en un juego olímpico. O
O sea, el objetivo a corto plazo era competir en todos los torneos que podía y entrenar. Pero yo nunca pude entrenar si no tenía un objetivo claro. Vos nunca pudiste estudiar, o sea, si no tenías el objetivo de recibirte. Entonces, uno estudia, no sé, estudia inglés para tratar de hablar inglés. Y tener un tiempo, ¿no? Porque teníamos un tiempo para poder y estudiar poner y plazos, recibirnos. y poner plazos, y no era frustrar. indefinido. Y hay otra cosa que, si tengo tiempo, te lo quiero decir, que yo creo que a la sociedad argentina la están llenando de frustraciones. Entonces, la frustración permanente, y esa frustración viene de que hablamos, los políticos tienen mucha capacidad para abstraerse de la realidad, para hablar de abstracciones. Por eso recurren a la ideología, a la guerra filosófica, y que es un poco la política. Pero no muestran objetivos claros, cortos, a corto plazo. Pero, y eso es lo que genera confianza en la sociedad. ¿Y qué pasa con nuestra frustración? Bueno, la frustración es un estado de ansiedad permanente. O sea, porque creemos que no podemos hacer nada como individuos. Creemos que participando no vamos a lograr nada, de que no vamos a cambiar nunca el curso. Colaborando tampoco, pero, nada. pero claro, pero yo por un lado digo, bueno, tienen que existir los objetivos a largo plazo que tienen que ser el fruto de un acuerdo político grande. No digo ni generoso porque no son generosos, sino pragmáticos. Sí. O sea, dejarnos de joder con toda esta mierda. Así en palabras bien vulgares. Sí, bien cruda, sí. Pero también tiene que haber objetivos a corto plazo, que esos son los que nosotros podemos palpar, los que podemos canalizar, que serían, por ejemplo, los objetivos que tenemos en cada pueblo, en cada vecindario. Entonces creo que hay que participar, hay que darle a la gente consignas claras y mostrarle los logros que tenemos. Bueno, si vos haces esto, por lo general el rumbo se tuerce, logramos esto, porque por lo general le hacen creer al ciudadano medio, que nunca participó en los asuntos públicos, de que todo lo que hace es insignificante. Y esto también, yo no sé si no es adrede de la política. No sé, yo a esta altura creo que no pueden manejar absolutamente. Creo que tenemos que cortar nada con el estado permanente de campaña y el estado permanente de frustración. O sea, esto de que los políticos están todo el tiempo pensando en la parte electoral, se tiene que acabar. Alguien tiene que hacer un sacrificio, alguien tiene que pagar los costos políticos, como por ejemplo en el 2000, vuelvo a lo mismo, porque el ejemplo más reciente lo pagó Lemer Renikov, o sea que hizo todo el trabajo sucio, el ajuste, qué sé yo, porque de lo contrario vamos a seguir ajustando y vamos a seguir viviendo de la manera que estamos. Y no es muy cómodo, porque de a poco, sin casi percibirlo, o percibirlo de manera errónea, nos estamos empobreciendo y estamos cayendo a la peor de las miserias, que es la de la imposibilidad de hacer algo. Muchísimas gracias, Andrés. De nada. Ojalá el viernes que viene podamos estar hablando de otra cosa y no como hace 3 viernes venimos hablando de los quilombos económicos que está teniendo la República Argentina. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó Andrés Orsini en Kilómetro Cero.